Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá me tomé la molestia de hacer un pequeño ejercicio tutorial para que ustedes puedan ver cómo se resuelven estos ejercicios, si tienen alguna dificultad, como explicado paso a paso, ¿sí? El ejercicio inventado dice, una persona sale de la suposición inicial, x sub 0, ¿ven? Que es 400 kilómetros, a las 8 de la mañana, y llega a una posición final que esa posición final es los 700 kilómetros, a las 11 de la mañana. Viaja en línea recta con velocidad constante, lo que es obvio porque estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, se les va a pedir que calculen la velocidad con la que esta persona se movió, que dibujen los gráficos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, y que averigüen además dónde estaba a las 9 de la mañana y si siguiera con esa velocidad, dónde estaría a las 2:15 de la tarde. Vamos a empezar entonces. Dice, lo que tengo es esto, esta situación, que la saqué del libro, ¿sí? La persona inicialmente estaba a los 400 kilómetros y su posición final eran los 700, es decir, que hubo un delta X, es decir, un espacio de recorrido, una diferencia de espacio que después la vamos a ver. El tiempo inicial, es decir, al momento que salió eran las 8 de la mañana y llega a las 11. Esta es, o sea, nuestro sistema de referencia nos dice que tuvo 400 kilómetros y es 700. Vamos a averiguar primero la velocidad. Acá ustedes tienen anotado la fórmula de la velocidad, donde tienen posición final menos inicial, tiempo final menos inicial. Entonces es reemplazar datos, como verán, 700 kilómetros menos 400 kilómetros, porque 700 a donde llegó el final, menos el inicial, y el tiempo lo mismo, ¿no? A las 11 llegó y a las 8 salió, 11 menos 8. Se reemplaza, ¿no? 700 menos 400 se pone el valor, 11 menos 8 se pone el valor, se hace la cuenta, porque cuando tenemos este tipo de valores, perdón, de expresiones, una fracción se divide. 300 dividido 3 da 100, y fíjense las unidades, ¿no? Arriba teníamos kilómetros, abajo tenemos hora, ahora kilómetros sobre hora, que en lo normal se diría kilómetros por hora. Pero ojo, tramposo, porque no es por, es dividido, ¿no? Entonces, ahí está el punto A. Nos pedía la velocidad, sacamos la velocidad. Pero ojo, porque acá nos pide expresada en kilómetros por hora y en metros por segundo. En kilómetros por hora ya lo sacamos. Ahora hay que ver cómo se expresa en metros por segundo. Entonces, acá dice, para pasar 100 kilómetros por hora a metros por segundo, uso el siguiente truco. A la palabra kilómetro se la reemplaza por 1000 metros, que es en realidad la equivalencia. Y a la palabra hora la reemplazo por 3600 segundos. Como ven acá, 100 kilómetros por hora, donde decía kilómetros se pone 1000 metros, donde decía hora se pone 3600 segundos. Si yo hago esta cuenta de 1000 dividido 3600, me da 3,6. Y acá dice, fíjate en este 3,6. Y acá saco una regla que voy a usar. Regla para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo y viceversa. Si hay que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, ese valor que nos dio la velocidad hay que dividirlo por 3,6. Para pasar al revés de metros por segundo a kilómetros por hora hay que multiplicar por 3,6. Entonces, en este caso, sería la velocidad, era 100 kilómetros por hora dividido 3,6. Ese sería el cálculo que habría que hacer. Y fíjense las unidades, ¿no? Va a quedar directamente en metros sobre segundos. En este caso, vamos a hacer la cuenta, 100 dividido 3,6 me da 27,78 metros sobre segundos. Esta sería como la segunda parte del punto A, la velocidad expresada en esa unidad, ¿sí? No se tienen, acá les dice, si no se recuerdan la regla, no es terrible, lo deducen, o pueden tenerlo anotado, no es algo que se tienen que aprender de memoria, ¿sí? De a poquito. Entonces ya el punto A está resuelto, tienen la velocidad en kilómetros por hora y en metros por segundo.
Vamos al punto B, que es el que ustedes suelen tener alguna dificultad. Dibujar los gráficos de posición, tiempo, velocidad, tiempo, aceleración. Acá dice, sabemos, o sea, sé que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad tiene que ser constante y la aceleración cero. El gráfico más complicado es el de posición en función del tiempo. Pero el enunciado ya me da algunos datos, o sea, nos da datos. Volvemos un cachito al enunciado, nos dice que cuando salió a las 8 de la mañana su posición era 400, y cuando llegó a las 11 de la mañana era 700. Es decir que yo ya tengo los datos. Lo que hice acá abajo fue armar una tablita, ¿sí? Y ya me dio el gráfico, pero lo voy a borrar para que no lo vean, lo voy a hacer ahora con ustedes, para que vean cómo se hace en realidad. Lo que hice acá, porque estoy en Word, no en Excel, fíjense después el video de Excel, pero esto es un Word, donde voy a insertar gráfico. En gráfico, van a tener un montón de gráficos, vamos a ir el de X y dispersión, que es el mismo que el del Excel, y la opción de líneas. Aceptamos. Denle un minutito de paciencia. Y ahí nos va a tirar un gráfico cualquiera, ¿sí? No le den bolilla. Ustedes van a tener que marcar esos valores. Ven que acá tienen algunos valores estándar. Bueno, recuerden que siempre en la primera columna va el tiempo, después nosotros vamos a poner la posición. Como habíamos anotado antes, a las 8 horas la posición era 400, a las 11 horas la posición era 700, y estos datos extra no los necesitamos, así que los vamos a borrar. Y vean automáticamente cómo acá abajo ya se armó el gráfico de posición. Eso ya está hecho. Recuerden acá, si ustedes se acercan al gráfico, a la derecha hay un signo más, donde ustedes pueden seleccionar algunos elementos del gráfico, por ejemplo, títulos, acuerdan que su profesor es insistente. El eje vertical se llama posición. En este caso, la unidad que usamos es kilómetros, así que le ponemos kilómetros. En la unidad, en el eje horizontal, lo que teníamos era el tiempo, así que vamos a escribirle lo que corresponde, tiempo, y en este caso expresado en horas, así que tiempo en horas. Acá hay como secretitos. Si ustedes aprietan doble clic en el eje, ¿sí? En cualquiera de los dos ejes, acá le van a salir, bueno, acá había salido antes, voy a eliminar así, no hay tantas cosas en la pantalla, van a ver opciones, ¿ven? Opciones del eje, opciones de texto, van a ver un montón de opciones. Bueno, en opción del eje acá, les van a aparecer los límites. Miren acá va, desde el 0 hasta el 12. Ustedes pueden modificar esto, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer que directamente empiece desde las 8 horas. Entonces, cuando ustedes eligen eso, automáticamente ven que elimina todo el tiempo anterior, simplemente lo marca desde el 8. Y ven acá que 8 está en 400 y 11 en 700. Son opciones, ¿sí? No es que sea obligatorio, simplemente les estoy comentando algunas cositas. Lo vamos a volver a poner en 0, y vamos a poner un máximo un poquito más largo, que podría ser 15. Y abajo ven que les muestra las unidades, cómo pueden ir. Y yo quiero que vaya de uno en uno. Entonces, de uno en uno, así. Lo mismo en la posición, o sea, en el eje vertical, ustedes pueden modificar los límites. Acá tiene máximo 800. Yo puedo poner que vaya hasta 1200, por ejemplo. Es una decisión mía. Y cómo nos va cambiando el gráfico, pero siempre en la misma parte, porque en realidad fue desde el camino que nosotros estamos viendo, era desde las 8 hasta las 11, que recorrió desde los 400 hasta los 700. Acá si quieren lo vamos a marcar de 100 en 100, para que ustedes puedan notar que fue hasta los 700, igual se entiende porque es la mitad de 800 y 600. ¿Sí? Bueno, ahí ya tienen la primera parte, el primer gráfico, que es como el más difícil. Después, con respecto al de velocidad, se averiguó la velocidad en el punto A. ¿Se acuerdan arriba? Kilómetros por hora, teníamos 100 kilómetros por hora. Volvemos a hacer la tabla, y acá dice, sabemos que a las 8 horas la velocidad era 100,
y a las 11 horas también, porque la velocidad siempre es igual. Entonces, yo hice esta tablita como para que ustedes se guíen. Sí, no hace falta que la hagan, si ya lo entienden. Sí la van a necesitar para hacer el gráfico. Entonces, vamos de nuevo a insertar, gráfico, vamos a la parte de X y dispersión, línea recta, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo. Acá nos va a aparecer, ¿no?, valores X, que habíamos dicho que era el tiempo, valores Y, ahora estamos haciendo el de velocidad. Pueden guiarse. A las 8 horas la velocidad era 100 km por hora. A las 11 horas la velocidad era 100 km por hora. Los otros datos son extras, así que los eliminamos. Y nos quedó un grafiquito de velocidad. Ven que no está marcada las horas anteriores, porque nosotros no teníamos datos de qué pasó antes de las 8 de la mañana. Entonces, está bien que les quede así. Y está marcado acá en velocidad en 100. ¿Saben qué les voy a pedir? Que le pongan los títulos al eje. En este caso teníamos velocidad en kilómetros por hora. Y abajo teníamos el tiempo expresado en horas. De hecho, si quieren cambiarle también el nombre al título, velocidad, tiempo. Recuerden también, si querían, pueden modificar los datos de los ejes, o sea, cuál es la escala, hasta qué número va. En este caso no lo voy a modificar, ya saben cómo hacerlo. Bueno, y con respecto a la aceleración, sabemos que en el MRU la aceleración es 0. No importa el horario, la aceleración es 0. Vuelvo a hacer una tabla para que vean que a las 8 de la mañana la aceleración es 0, a las 11 de la mañana la aceleración es 0. ¿Se hace? Lo mismo. Inserto un gráfico, X y dispersión, línea recta. Es como repetitivo esto, ya son unos cracks haciendo esto. Entonces, a las 8 de la mañana la aceleración era 0. A las 11 de la mañana la aceleración era 0. Los demás datos no los necesito. Pero sepan que si ustedes necesitan poner más datos, pueden hacerlo. En este caso, con 2 va a estar bien. Tiempo y aceleración. Y acá tenemos el gráfico. ¿Ven cómo se marca sobre el eje X? Aceleración en función del tiempo. Ya saben que les voy a pedir. Bueno, que pongan los nombres en los títulos. Acá tenemos aceleración, que puede estar expresada en metros por segundo cuadrado o kilómetro por hora cuadrada. Siempre es la medida o la unidad de posición dividido del tiempo expresado al cuadrado. Acá nosotros tendríamos tiempo expresado en horas. Terminadas las gráficas. O sea, el punto B, que era el más largo, terminó ahí. Pero todo lo hace la computadora, en realidad. Vamos a ir por el punto C. Les dice, calcular la posición a las 9 de la mañana, y si siguiera con esa velocidad constante, ¿dónde estaría a las 2 de la tarde? Nosotros sabemos la fórmula principal, ¿no? La de velocidad, que es espacio dividido tiempo. Pero se puede despejar esta fórmula. Brevemente, no vamos a hacer todo el paso ahora, pero este término que está abajo, dividiendo, porque hay una fracción, pasa multiplicando. ¿Ven? Acá se queda B por este término. Y este término que estaba acá, restando, el menos posición inicial, pasa sumando para el otro lado. No vamos a entrar en detalles, pero nos quedaría como si fuese una nueva expresión, donde tenemos la posición final lista para averiguarse. Esto se llama ecuación horaria. Aprovecho y elimino estas cosas. Esto se llama ecuación horaria. Nos permite averiguar posición en función de tiempo. X es la posición final, la que yo quiero averiguar. X0 es mi posición inicial. En este ejercicio eran 400 kilómetros, salió desde ese punto. La velocidad es la velocidad a la que va esa persona, ese auto. Nosotros la habíamos sacado, era en este caso, ¿sí?, 100 kilómetros por hora. El tiempo final es el tiempo que quiero sacar, o sea, a ese tiempo, ¿dónde estaba? Y el tiempo inicial es el horario en el que salió de esa posición inicial que habíamos visto antes. Con lo cual, se empieza a reemplazar posición inicial, 400 kilómetros.
La velocidad, 100 kilómetros por hora. El tiempo final, yo quiero averiguar a las 9 horas, así que le pongo 9. Y arrancó a las 8, así que tiempo inicial 8. Lo primero que se hace es la resta, ¿sí? Está entre paréntesis, 9 menos 8 da 1. Hice todos los pasos para que lo vean, ¿sí? Entonces me quedó 400 más 100 kilómetros por hora por 1. Acá, esto es matemática básica. Primero se separa en términos y se hacen las multiplicaciones y divisiones. No hago 400 más 100, ¿ok? Porque primero que no se puede matemáticamente, y segundo que tienen distintas unidades. Y yo no puedo sumar unidades diferentes. Entonces, primero lo que hago es la multiplicación. 100 por 1 da 100. Lo que quiero que vean es que esta hora se simplifica con esta hora, se eliminan, la vamos a tachar, y lo único que me quedan son kilómetros. Y ahora que yo tengo 400 kilómetros y 100 kilómetros, sí lo puedo sumar. Y me da 500 kilómetros. O sea que a las 9 de la mañana estaba en la posición 500, o los 500 kilómetros. ¿Sí? Para sacar ahora lo de a dónde estaba a las 2 de la tarde, 2 y cuarto, se procede igual. Pero hay que expresar estos 14 y 15 expresadas en horas correctamente. El 14 no es el problema, porque nosotros ya sabemos que 14 son 14 horas. El problema son esos 15 minutos que están ahí. Y hay que aclarar algo. 14, 15, es decir, las 2 y cuarto de la tarde, no es lo mismo que 14,15. Esto es sistema sexagesimal. Se hacen cálculos. Si 60 minutos son una hora, 15 minutos son 0,25 horas. Entonces, 14,15 en realidad se expresaría 14,25. Esto es importantísimo, porque si se le pifian acá, no es que le va a dar un error enorme en números, sino que es un error de concepto, ¿ok? Esto varía porque nosotros tenemos 60 minutos es una hora, entonces te cambian todos los valores. Es necesario, si yo tengo minutos, expresarlos a horas, porque tengo horas y minutos. Necesito pasar todo a horas. Una vez que hacen este cálculo, y ya nos dio la hora final, sería el tiempo final, reemplazo igual que en el ejercicio anterior. La misma fórmula, mi posición inicial era 400 kilómetros, la velocidad era 100 kilómetros por hora, yo quiero llegar hasta la hora 14,25, salí desde la hora 8, de nuevo, hago primero la resta. 14,25 menos 8 me da este valor. Después lo multiplico por 100. Vean de nuevo que las horas con las horas se tachan. Nos quedan 625 kilómetros. Lo sumo y me da 1025. O sea que si yo siguiera en ese mismo viaje, a las 2 de la tarde estaría más o menos por el kilómetro 1025. Esto también, esto que hicimos acá, se puede ver con el gráfico. Por ejemplo, el gráfico de posición. Si ustedes ven acá, a las 9 horas, van a las 9, se fijan, estaba a los 500 kilómetros. Es decir, que lo que nosotros hicimos, abajo, sacamos a las 9 horas, ¿dónde iba a estar? A los 500 kilómetros. Se podía haber hecho también con el gráfico, sin hacer cuentas. Se expresa acá a las 9 horas 500. Y si yo quisiera saber a las 2 de la tarde, haría como una prolongación de este gráfico, lo puedo seguir como si fuese una regla hasta las 2 de la tarde, y tendría lógica que sería aproximadamente entre los 1000 y 1100 kilómetros. O sea que lo que nos dio está bien. Y terminé el ejercicio. Parece un poco difícil, pero de a poquito y practicando van a ver que les va a salir re bien y no es tan complicado como suena, ¿ok? Bueno, espero que les haya servido. Este video lo van a poder ver, pausar las veces que necesiten. Les mando un beso enorme y mucha, mucha suerte.